personas. Esta semana tuvimos la noticia de la muerte de Robin Williams. ¿Cuántos de nosotros vimos películas de él? Flaubert, ¿qué otras películas? Del doctor Patch Adams, Jumanji, Peter Pan. Todos ustedes vieron alguna película, por lo menos alguna de él, ¿verdad? Qué actor tan tremendo. Pero nos dice que hace 10 años empezó una lucha, o más de 10 años, una lucha con las drogas, con el alcohol. Estuvo varias veces en rehabilitación. En prisión también, ¿estuvo? ¿En qué? En depresión. Te entendí, en prisión. En depresión. Pero de raro no tendría nada, ¿verdad? Y estuvo tantas veces luchando con diferentes monstruos en su vida. Y el último monstruo no lo pudo vencer. La depresión lo llevó al suicidio. ¿Cuánta gente, hermano, muere sin esperanza en su corazón? Pero usted tiene algo mejor que Robin Williams. Tal vez no tenga el dinero de él, o tal vez no tenga la herencia, o tal vez no tenga los globos de oro que él ganó, pero tiene algo mejor: a Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esa es nuestra esperanza. Así de que Pablo se presenta como en 1 Timoteo 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Usted sabe que el nombre Pablo es pequeño. Todos digan pequeño. Eso es lo que significa el nombre de Pablo. Pero cuando dice esa coma y luego habla de apóstol, ya no es pequeño, ya es alguien muy grande en el reino de Dios. Lo que tú eres, lo que tú has sido hasta ahora, si has sido pequeño, si has sido una persona pequeña, es decir, que se considera a sí mismo una persona pequeña, ya no lo serás más, porque ahora eres grande en el reino de los cielos. Dígame el amén, hermanos, por lo menos. Dile al que está a tu lado: yo no soy pequeño, yo soy grande en el Señor. Eso quiere decir, hermano, que nosotros no nos movemos o no vivimos, ¿verdad?, por las cosas de esta tierra. Pablo su nombre es pequeño, Saulo, pero también su nombre ahora era grande en el reino de los cielos, porque era un apóstol de Jesucristo. Qué privilegio ser llamado apóstol del Señor. Así de que vamos a ver cómo Pablo le encarga a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? ¿Qué significa el nombre Timoteo? ¿Algunos recuerdan? ¿Qué fue lo que dijimos? ¿No lo dijimos hace 8 días? Bueno, hoy lo vamos a decir seguramente. El nombre de Timoteo significa el que adora a Dios, el que adora o adorador del Señor, ¿verdad? Entonces, en la primera parte, Pablo se está presentando a sí mismo, pero él ve a un Timoteo que es un joven. ¿Cuántos jóvenes hay aquí esta noche? No. ¿Cuántos jóvenes hay aquí presentes esta noche? Bueno, ¿saben qué? El Señor tiene una palabra para ustedes. Ahí mismo en primera epístola de Timoteo. Mira lo que dice el versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Entonces, a pesar de que Timoteo era un joven, él había desarrollado o tenía una relación con su pastor, ¿verdad? Es una relación de discípulo a pastor, de hijo a un padre espiritual. Y ese es el sentido de lo que compartimos hace 8 días cuando hablamos acerca de ese saludo que Pablo le da a Timoteo, y le dice las siguientes palabras en el versículo 2. Le dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe. ¿Todos notan ahí? 1 Timoteo capítulo 1 versículo 2 le dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe. O sea que uno puede tener hijos naturales, pero también puede tener hijos espirituales. Y hablamos de la necesidad de ser un hijo espiritual. Usted seguramente sabe que es un padre espiritual. La palabra padre, como vamos a ver hoy, significa cobertura, protección, seguridad, significa herencia, significa sabiduría. La palabra padre es una palabra impresionante, fortaleza. Todo eso viene detrás de la palabra padre. Y cuando Pablo le está diciendo a Timoteo: yo soy un padre para ti, porque tú eres un hijo en la fe, todos debemos aprender a ser padres espirituales. Cuando usted tiene un discípulo, tiene que aprender a ser un padre o una madre espiritual para otros. Pero también sabe que en la iglesia no sabemos ser hijos espirituales. Usted tiene que aprender a ser un hijo espiritual. Y hablamos de algunas características que tiene un hijo espiritual. Así como usted, ¿cuántos de aquí, hermanos, todavía viven con sus padres en la casa? ¿Verdad que sí? Ustedes llegan a la hora que quieren, que se les ocurre. Hay normas en su casa. Tienen que ayudar en la casa. Hay algunos de ustedes que ayudan todavía en la casa, o hacen lo que a ustedes se les viene bien, dejan todo el reguero, no lavan un plato y todo está bien, papá. O hay normas.
¿Cierto que hay normas? A nosotros se nos ha olvidado que para ser hijos espirituales, nosotros tenemos que seguir normas también. Toda casa tiene normas, toda casa tiene un orden. Y parte de ser padre tiene que primero que ver con aprender a ser hijo, un hijo espiritual. Sea usted un buen hijo espiritual. Características de un buen hijo espiritual, recuerde esto: los hijos espirituales son hijos de su casa. No están de casa en casa, no tienen varias casas, tienen una sola. Llegan a su casa, se alimentan, bendicen su casa, se cuidan en su casa, echan raíces en su casa, que es lo que hemos estado compartiendo con echar raíces. Pero un hijo espiritual también tiene responsabilidades con sus padres. Por ejemplo, comparten el mismo ADN. Todos digan ADN. ¿Alguien sabe qué significa el ADN? ¿Ácido qué? Desoxirribonucleico. Esa es la información genética que fue transferida de los padres a los hijos. Toda iglesia tiene una información genética espiritual que ha sido transmitida de los padres a los hijos y que es importante que usted tenga. Dentro de esa genética espiritual de sus padres, que son los pastores de esta iglesia, dijimos está la oración, el manto de la oración, dijimos que está el cuidado, el servicio al Señor, el amor al Señor para servirle. Dijimos también que está el negarnos a nosotros mismos, abrazar la cruz, el yo, es muy importante en esta casa. La adoración como principio de vida, que amamos al Señor, que adoramos a Cristo, que amamos la presencia de Dios. Todo esto, hermano, es parte de nuestra genética. También, hermano, la palabra de fe. La fe es una columna fuerte en esta iglesia. En los pastores suyos son gente de fe. Díganme amén. Ayúdenme, ¿no? Esta noche, porque me siento solo aquí. Entonces, sus pastores son gente de fe. Pero nosotros dependemos también de la fe de usted. Cada uno de nosotros nos fortalecemos en la fe. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo: tú eres un verdadero hijo en la fe, pero tienes que aprender a caminar como un verdadero hijo. Y en primer lugar, hermanos, está el objetivo de este estudio. Nosotros dijimos que uno de los objetivos, y nos basamos en la palabra clave en segunda de Timoteo 1:6. Busque la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Que es el tiempo en el cual estamos. Y él dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Como un buen padre a su hijo le aconseja que avive ¿qué cosa, hermano? Que avive ¿qué cosa? El tiempo en que pasa en el Xbox. Le dice: uy, pase más tiempo en Xbox. ¿Sí es lo que le dice ahí? O pase más tiempo en el Facebook. Eso no se pierda ningún comentario de ninguno de sus amigos. Coménteles todas las fotografías. Dedique 6 horas al día para navegar en el internet. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Es un joven, ¿recuerda? Los jóvenes a veces son desorientados, ¿sí o no? Son desenfocados, a veces toca volverlos a enfocar. A veces los jóvenes son demasiado impulsivos, son pasionales, son temperamentales, se animan y se desaniman con la misma facilidad. Entonces Pablo le dice a Timoteo: el consejo más importante como hijo que puede llegar a darle es: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego. Y eso es por lo cual Pablo le escribe las 2 cartas a Timoteo. Es el deseo, el corazón de un padre para que su hijo mantenga avivado en su corazón, para que su hijo permanezca con una llama en su corazón, para que permanezca prendido en ese amor, en ese fuego, en esa pasión por el Señor. No dejes disminuir la pasión y el amor por el Señor Jesucristo. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Timoteo, ten cuidado, vendrán gente, amigos, vendrán distracciones que tratarán de robarte la pasión por el Señor, el fuego del don de Dios, trabajos que pueden estar peligrando tu vida porque te estás alejando del Señor, amigos que te están llevando a algo que tú no deseas, alejarte de Dios, consejos que no son sabios para tu vida. Ten cuidado, Timoteo, y le está diciendo él: aviva el fuego del don de Dios. Ahora, cuando le dice aviva el fuego, recuerda esto siempre: el propósito de Dios es personal. Tendrás que hacerlo tú mismo. No puedes depender de otros que avive tu fuego. A veces vamos a un congreso, nos vamos para una iglesia, a veces vamos a un concierto pensando que eso va a avivar el fuego en nuestro corazón, y estamos equivocados, porque pasa el congreso, pasa el concierto, pasa la actividad, y cuando nos vemos solos otra vez en nuestra habitación, ahí es donde nosotros tenemos que definir si el fuego está o no está. Y a veces, hermano, dependemos de los demás para estar avivados. ¿Cierto, hermano, que es fácil levantar la mano y como que mimetizarnos en la congregación, levantando las manos y diciendo: estamos en fuego?
Pero ahí no es que se mide el fuego se mide cuando estamos solos, el fuego se mide cuando tenemos que enfrentar problemas, el fuego se mide cuando estamos a solas con Dios, el fuego se mide cuando tienes que orar solo. Orar en comunidad es fácil. Cuando tú llegas, alguien está orando, alguien está trayendo una palabra, alguien lee una escritura bíblica, alguien se para y profetiza. Pero un momento, eso es fácil. Pero hacerlo solo, hermano, ahí es donde Timoteo necesitaba tener muy claro su objetivo en la vida. Su objetivo en la vida era mantener el fuego que le había sido transmitido. ¿Cuál es el fuego a que se está refiriendo Pablo? Sin lugar a dudas, en primera instancia, es el fuego del amor por el Señor. En segunda instancia es el fuego y la pasión por servir al Señor. Mi oración a Dios es que de esta iglesia muchos jóvenes sirvan al Señor Jesucristo. Cada día yo le digo: Señor, tú lo hiciste conmigo a la edad de 19 años, Señor, tú me tocaste para que yo te sirviera y te entregué mi vida sin reservas y te dije: Señor, te voy a servir. Lo escribí en mi Biblia. Recuerdo tanto en una predicación del pastor Luis Bush de Nicaragua, vía satélite en un congreso Explo 85, y yo estaba allí con 3,000 jóvenes, y de repente, tú estabas allí, Cristina, tal vez, ¿cierto? ¿Verdad? Y de repente el pastor dice: y todos los que quieran servir al Señor en su generación, pónganse de pie. Y yo me levanté como un resorte. Y luego dice el pastor: y pónganlo por escrito en la Biblia. Y van a escribir el día, la fecha, y van a decir: yo este día me comprometo para ser un siervo de Dios. Y yo lo escribí, me pareció tan fácil anotarlo, y mi corazón vibraba, y lo escribí en mi Biblia. Todavía tengo la Biblia donde lo escribí. Lo interesante de esto, hermano, es que yo no sabía a qué me estaba comprometiendo con Dios, en qué me estaba metiendo. Cuando yo le di mi vida a Jesucristo, yo no le dije: Señor, te voy a servir, pero si me va bien en la vida, pero si llego a conquistar mis metas, pero si tengo un carro, pero si tengo una esposa e hijos. Yo nunca le dije así al Señor. Nunca condicioné mi llamado, sino que le dije al Señor: Señor, puedes contar conmigo, seré un joven que te ame y que te sirva. A la edad de 19 años escribí eso. ¿Cuál sería mi sorpresa? Años más adelante el Señor me trae exactamente en esa escritura. Yo recuerdo hasta el versículo que Dios utilizó para hablarme de mi llamado. Y finalmente, hermano, lloré y le dije: Señor, no puedo más. Prefiero cumplir aquello que me comprometí hace 10 años atrás. Y Señor, ¿sabes qué? Puedes contar conmigo. Lo que tú quieras hacer conmigo está bien, Señor. No voy a luchar contra ti. No voy a ser un Jonás luchando contra tu propósito y tu llamado en la vida. No voy a patalear y dar patadas como lo hizo Pablo en algún momento, resistiéndose a tu llamado. Señor, voy a dejar que tú hagas conmigo lo que tú quieras. Y el Señor me dio la porción de ser un predicador del Evangelio. No sé qué quiere Dios contigo, joven que estás allí escuchándome. No sé qué Dios quiere contigo, pero estoy seguro que tú también tienes que avivar el fuego del don de Dios que está en ti. Alguien oró por ti, alguien te dio una promesa, alguien te dio una profecía, alguien te soltó una palabra, alguien activó un don sobre tu vida. ¿Para qué, hermano? Para que tú puedas decir años más adelante: recuerdo la senda por donde Dios me ha traído, y Dios nunca se equivocó al llamarme. Yo seré un siervo de Dios. Dígame amén, hermanos. Por eso, mi hermano Pablo le dice a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Ahora, para avivar ese fuego, mira, el nombre de Timoteo significa el que adora a Dios, adorador de Dios. Tienes que ser una persona que sabe adorar a Dios. Tienes que ser una persona que desde tu niñez, desde tu juventud, te apartas para el Señor. Se dice que el rey David empezó a servir al Señor a la edad de 17 años. El Señor Jesucristo ya desde los 12 años compartía con los sabios y con los sacerdotes en el templo las cosas del reino de Dios. Comenzaron muy jóvenes. Nunca la juventud fue un pretexto para dejar de servir a Dios. Nunca la juventud fue un pretexto para decir: no tengo el tiempo, o por el contrario, estoy muy ocupado, o mi agenda está completamente llena. Por el contrario, la juventud siempre fue una bendición para aquellos que querían servir al Señor. Dios se fijó y trabajó con jóvenes, y desde muy jóvenes los preparó para el servicio a Dios. El que quiera prepararse, el que quiera servir al Señor, tiene que seguir los consejos de Pablo a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cómo son las maneras de avivar ese fuego? ¿De qué maneras usted puede avivar el fuego del don de Dios que está en usted? Eso, hermano, es lo que vamos a tener en esta serie de predicaciones los días miércoles. Amén. Ahora, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, le dice Pablo a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia,
para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Qué importante la palabra doctrina. Aunque Timoteo era un joven, ¿verdad? Timoteo significaba el que adora a Dios. Timoteo sabía que su primera responsabilidad como un ministro de Dios, un siervo de Dios joven, tenía que ser cuidar la doctrina y el trasfondo espiritual de la misma. ¿Qué era la doctrina? ¿O qué significa la palabra doctrina? Lo vamos a ver. Significa enseñanza o instrucción. Pablo le está diciendo a Timoteo: guarda la enseñanza y guarda la instrucción que tú vas a dar. No descuides el don de la palabra de Dios. ¿Sabe, hermano, que en nuestra generación estoy viendo un problema gravísimo? Nuestros jóvenes no quieren leer. Nuestros jóvenes no desean leer. Les da pereza la lectura. Miren la Biblia y es un libro de más de 30 páginas, porque eso es lo más que leen, 30 páginas. Uy, no, demasiado largo. Mejor otro día. Y no saben, hermanos, que están perdiendo una de las fortalezas más grandes que puede tener el ministerio. El ministerio será tan fuerte como la palabra de Dios en tu corazón. Mira esto, hermano, fuerte la palabra. El Señor dijo, recuerden lo que dijo: mi pueblo pereció porque le faltó ¿qué? ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Es la palabra, el conocimiento de la palabra, el que te hará crecer y madurar en el Señor más poderosamente que cualquier otra cosa. Por eso, hermanos, dedicamos tanto tiempo para estudiar las Escrituras y la palabra de Dios. Más adelante, Pablo le dice a Timoteo que ese evangelio en el cual ha crecido es necesario que él se mantenga, porque le ha sido encomendada la palabra de vida. Y dice: tu abuela, tu madre Eloída sirvieron en el evangelio. Ustedes son portadores de una generación anterior, de gente que ha pagado el precio. Muchos han orado por una generación como la de ustedes, para que se levante la generación de jóvenes en este tiempo y cumplan el propósito y el llamado del Señor. Sabe, hermano, usted tiene una herencia espiritual bastante profunda y muy fuerte. Se llama la doctrina apostólica, la doctrina de los apóstoles. Pablo le está diciendo a Timoteo: yo te voy a encargar, te voy a rogar que te quedes en Éfeso. ¿Qué palabra esta la que le está diciendo? No le está ordenando, no le está tampoco obligando a que haga algo, porque en el Señor las cosas no son por obligación. En el Señor las cosas son por el corazón. Pero Pablo le dice a Timoteo: yo te rogué. Imagínate a un padre rogándole a su hijo. Imagínate diciéndole: te ruego por favor que pienses en esto, conduciendo su corazón a algo. Ellos pasaron por Macedonia y vieron una necesidad espiritual tan profunda que Pablo le encarga a Timoteo: te pido por favor que mandes que no enseñen diferente doctrina. En otras palabras, sé celoso de la doctrina. Dijimos, doctrina, ¿qué es, hermanos? Es la enseñanza o la instrucción. Si quieres una definición un poco más larga, es el cuerpo de enseñanzas de los apóstoles que nos sirven para determinar cómo es nuestra fe. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Cómo se desarrolla nuestra fe? El conjunto de enseñanzas. Ahora, es interesante que Pablo está terminando la batalla. Lo dijimos hace 8 días también. Pablo se está prácticamente despidiendo, ¿verdad? Él está diciendo: yo ya peleé la buena batalla, ya he acabado la batalla, he guardado la fe. Ahora tengo que salir, yo tengo que seguir mi camino, pero tú vas a quedar peleando tu propia batalla. ¿Sabes, hermano? Ahí en el 2 Timoteo 4, versículo 6, Pablo le dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman la venida del Señor? Pero aquí Pablo le está diciendo: yo ya estoy terminando. Ahora te corresponde a ti, Timoteo. Tú eres un joven de Dios. Tú eres un joven con un llamado. Tú eres un joven con una vocación. Tú eres un hombre que tienes que servir al Señor. Tu responsabilidad es mantener la llama que otros han levantado con tanto esfuerzo por siglos y siglos. Tu responsabilidad es no dejar apagar esa llama de avivamiento. Tu responsabilidad es mantener en alto lo que otros han mantenido en alto con tanto esfuerzo. Recuerda por un momento la imagen de Moisés con sus manos levantadas. Moisés, ya un hombre maduro y anciano, mientras el pueblo peleaba abajo en el valle, y él a punto de fracasar, de bajar sus manos. Cuando bajaba sus manos, el pueblo, ¿qué pasaba?
abajo en el valle, perdían. Cuando la levantaba, ¿qué pasaba abajo? Ellos ganaban. Ya el hombre maduro, el anciano, con sus manos tratando de levantarla, ya no podía. Necesitó un Aarón y un Hur que le sostuviera sus manos. Imagínate por un momento al apóstol Pablo con sus manos levantadas, intercediendo por su iglesia, intercediendo por los macedonios, intercediendo por los colombianos, por los costeños, intercediendo por los del Tolima, por los del Valle. El hombre de Dios ahí con su mano levantada, pero se cansa. Es un momento determinante, es un momento clave. Ahora es el momento de que alguien venga, un Aarón y un Hur, un Timoteo, a sostener sus brazos y a decir: no te preocupes, porque el legado que tú estás dejando es un legado que vamos a mantener. Hermano, Dios quiere que tú mantengas un legado. Dios quiere que tú mantengas un legado, que tú levantes la antorcha que otros hemos levantado por tantos siglos, el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Piensa en esto, hermano. No hay una labor, no hay una tarea, no hay un trabajo, no hay un llamado más grande que el de ser un portador del evangelio del Señor Jesucristo. Piensa en esto. Tú eres un mensajero del Señor. Eres un hombre, una mujer llamados a levantar ese estandarte del evangelio, a que el evangelio no se extinga en tus manos, a que el evangelio siga corriendo, a que tus hijos y los hijos de tus hijos sean gente de Dios. Esa es tu responsabilidad. A que esta nación no se pierda, a que esta ciudad no se pierda, a que la ciudad, el barrio donde Dios te ha puesto no se pierda, a que la gente que Dios ha puesto bajo tu responsabilidad o bajo tu cuidado o bajo tu influencia o bajo tu impacto sean gente que reciba el testimonio del evangelio, de las buenas nuevas de salvación del Señor. Dice Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, pero a mí me está reservada la corona de justicia que el Señor ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos quieren esa corona de justicia, hermanos? ¿Sabes qué tienes que hacer? Conservar en alto la pasión por el evangelio, por la predicación de las buenas nuevas de salvación. El predicador no es solamente el pastor en una congregación. Todos, en una medida, somos predicadores, somos portadores del evangelio. La palabra evangelio, todos saben qué significa, ¿verdad? Significa buenas noticias. Dígale que está a su lado: usted también lleva buenas noticias. Es como el periodista, ¿no? El periodista, no sé si ha visto los noticieros, pero ¿ha visto algún noticiero que dé buenas noticias? No, porque eso no vende. Lo que vende son las malas noticias, ¿no? Pero son malas. Ayer mataron a 2, secuestraron a 3, el bus se estrelló y murieron 8, y el avión se cayó, y todos son malas noticias. Pero ¿sabe qué, hermano? ¿En qué nos diferenciamos? En que usted y yo somos portadores de buenas noticias. Llevamos buenas nuevas de salvación. Ahora quiero decirle, había unos peligros que se tenían que corregir ya en la iglesia. Una iglesia joven, una iglesia inmadura, una iglesia reciente como la iglesia de Macedonia, o donde estaba Timoteo ministrando. Mire por un momento, por favor, allí, hermano, y usted va a encontrar que había unos peligros ya en la iglesia. Unos peligros. El versículo 4 dice que no presten atención a fábulas y genealogías, ¿qué? Interminables. ¿Qué son fábulas? Es una figura literaria, ¿verdad? Es una historia donde participan animales, que es es metafórica o que tiene una enseñanza, ¿verdad? Y Pablo dice: no te dejes seguir de fábulas, no te dejes seguir de genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios por la fe. Y él dice: así te encargo ahora. Nota lo siguiente: la palabra doctrina, dijimos, es el cuerpo de enseñanzas que los apóstoles nos delegaron, nos dieron para determinar cómo vivir nuestra fe, cómo se vive nuestra fe. Se le llama también fe, enseñanza, fundamento. Doctrina es eso. Ahora, el propósito de la enseñanza de la palabra nunca es acarrear una disputa, una pelea doctrinal por las formas, más que es lo que nosotros hemos caído hoy. La pelea hoy en día es si el bautizo es así o es asá, si el Espíritu Santo se recibe de una manera o de la otra, si las mujeres llevan falda o llevan pantalón, no sé qué cantidad de cuestiones, ¿verdad?, doctrinales hay en las diferentes iglesias. Pablo, viendo este peligro, dijo: no caigan en eso, no caigan en eso. Más bien ustedes deben seguir la doctrina del Señor. Ahora, yo encontré 3 propósitos de la enseñanza de la doctrina que usted tiene que aprender.
Son tres propósitos importantes, están en el versículo 5. Dice el Señor a través de Pablo: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Primer propósito, ¿cuál sería? El amor nacido de corazón limpio. Segundo propósito, una buena conciencia. Y el tercer propósito, una fe no fingida. Propósito de Pablo al enseñarle a Timoteo es estas tres cosas: el amor nacido de un corazón limpio. Número uno, la iglesia tiene que promover o promulgar un amor nacido de corazón limpio. Qué importante es esta palabra, porque, hermanos, la carencia que hoy la gente tiene es de amor, de afecto. Y no está hablando solamente de ese tipo de amor, porque hay varios tipos de amor. Usted sabe, el amor entre hermanos, el amor entre esposos, pero está hablando del amor de Dios derramado en los corazones. Lea por favor Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8, con un dedo allí en 1 Timoteo. Y Romanos 5, 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. ¿Cómo muestra su amor el Señor? El Señor mostró su amor a través de la muerte de su Hijo. Ese sacrificio es el sacrificio de amor más importante en toda la historia de la humanidad. Usted conoce ya Juan 3:16, dígamelo de memoria, porque de tal manera... Eso, ya se lo sabe. ¿Cómo comienza? Porque de tal manera amó. Primera Juan, ¿qué dice? Dios es ¿qué? Amor. Dios es amor. Ahora, no sé si usted ha visto esto, pero en Juan 3:17, ¿alguien lo sabe? Todos se saben Juan 3:16, ¿no? Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es decir, que hay dos alternativas: o sigue el amor o sigue la condenación. Y la doctrina de Pablo dice: el amor nacido de un corazón limpio es para que usted conozca el amor de Dios. ¿A través de qué conocemos el amor de Dios? A través del arrepentimiento. Usted disfruta, conoce, entra en comunión, en relación con el Señor cuando usted tiene una vida arrepentida, cuando usted tiene un corazón arrepentido, cuando usted tiene una mente renovada. Usted disfruta de las bendiciones del amor de Dios. El amor de Dios está ahí para todos nosotros. Ahora, el canal por excelencia del amor de Dios es la iglesia. Todos digan: el canal del amor de Dios es la iglesia. Porque el amor de Dios no es físico en la medida en que usted no puede esperar que Dios le dé un peluche, que Dios le consienta. Yo he escuchado hermanas que dicen: ay, el Señor me acarició la mejilla y tal, y están en el tercer cielo, ¿no? Adorando al Señor. Pero no es lo usual, no es lo común, ¿verdad? No es lo común. Usted pueda tocar o tener una experiencia física con Dios, porque Dios es espíritu. Eso no es algo común, ¿verdad? Pero he escuchado hermanas, había hermanas de nuestro grupo que le declaraban poesías y poemas al Señor. Una que dijo: yo no me voy a casar con nadie más sino contigo, Señor, y preparó las argollas, el vestido. Eso es, yo no sé, ese día la hermana parecía loca, dice que se casó con el Señor. Bueno, nosotros dijimos: y la hermana se casó con el Señor, y eso tuvo su boda y todo en adoración, fue muy bonito, y lo escribió y todos súper ministrados con esa locura, ¿verdad? Años más adelante, ¿cuál sería nuestra sorpresa cuando consiguió un novio americano? Vino por ella, se casó y se la llevó, Nancy, ¿no? Y nosotros decíamos: y no es que se había casado con el Señor, entonces ¿cómo así que se casó otra vez, no? Pero ese romanticismo, pero el canal por excelencia del amor de Dios tiene que ser la iglesia. El hermano que está a su lado, el que lo ayuda, con el que usted se lima, la aspereza que usted siente a veces con ese hermano, ese es el canal del amor de Dios. Dios lo ha puesto a usted y a él o a ella como un canal de amor de Dios. Usted lo siente, siente el abrazo, siente esa alegría, siente el gozo, siente la sonrisa, siente el cuidado personal, el cuidado pastoral, incluso el abrazo del hermano. Usted lo siente, ¿es en dónde? En la iglesia, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Cuántos les dan gracias al Señor por vivir esa clase de amor en la iglesia? ¿Sabe que yo hablo con muchas personas y les digo: ¿qué te hizo ser cristiano? 9 de cada 10 me dicen: el amor de Dios. Nunca me dicen el juicio de Dios, ni las plagas que Dios me iba a mandar si no me arrepentía. Nunca, jamás, nunca. No me dicen: no, esa profecía que, mejor dicho, me
me dijo hasta de qué me iba a morir. No, jamás. ¿Qué te hizo enamorarte del Señor? ¿Qué te hace ser un verdadero hijo en la fe? ¿Qué te hace ser un creyente, un discípulo en el Señor? Dime si no, es el amor de Dios. Porque en el amor de Dios, Dios no nos da lo que merecemos, que es el castigo, sino nos da lo que no merecemos, que es su gracia, hermano. Esa es la forma como obra el amor de Dios. El hijo pródigo, ¿qué se merecía este sinvergüenza? Yo lo hubiera dejado sin herencia, que se muera lejos de aquí. Yo en nuestra carne, en nuestra humanidad, hubiéramos dicho, ese no merece, ese no es digno, ese tiene que quedarse allá. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que cuando se arrepintió y vino, él venía para decirle, hazme como uno de tus jornaleros y dame las migajas de pan y no me des herencia, pero por lo menos dame trabajo. ¿Y qué hizo el padre cuando le recibió? Dice, se echó sobre su cuello, le abrazó y le besó, cambió sus ropas, le puso un anillo, lo restauró, luego mató el becerro gordo y lo puso en la mesa como un hijo de la casa. Qué tremendo eso. ¿No les parece hermoso ese amor, hermano? Nunca me cansaré de responder al amor de Dios. Pero ese amor me lleva al segundo propósito de la enseñanza, la buena conciencia. Lea por favor Timoteo, donde estábamos allí en ese versículo, y dice, porque este mandamiento tiene el propósito, hijo Timoteo, de llevarte y de llevarnos a todos nosotros a tres cosas. La primera, el amor nacido de un corazón limpio. La segunda, una buena ¿qué? Conciencia. La conciencia, mi querido hermano, la conciencia. Nuestra conciencia tiene que ser ejercitada en los mandamientos de Dios, porque no viene así. Cuando nosotros venimos del mundo, nuestra conciencia está cauterizada, no está firme. La conciencia, mi hermano, es la que determina, o el rector moral que discierne entre el bien y el mal en su vida. Usted a través de la conciencia puede hacer una diferencia entre el bien y el mal. Usted sabe lo que está bien y lo que está mal. Usted no necesita que alguien le dé una clase o le instruya. Es que es tremendo, ¿no? A veces hay gente que es conchuda y viene al pastor y dice, pastor, es que yo me estoy acostando con mi novia, ¿eso estará bien o estará mal? ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué digo que es conchuda? Porque está su conciencia, pero su conciencia está seca, apagada, no funciona bien. Si tiene dudas en eso, viene y dice, pastor, yo no estoy seguro, tengo la posibilidad de tener este negocio aquí limpio, pero me gano solo el 5. O tengo este negocio sucio, me puedo ganar el 15. Pastor, ¿no será que con este bendigo más a la iglesia con el diezmo? Su conciencia no funciona, no funciona. Entonces, la conciencia, mi hermano, por eso necesita ser limpiada. Y dice la palabra del Señor que Pablo vio este peligro en Timoteo y en su iglesia y le dijo, mantén la conciencia limpia, manténla. ¿Sabe? Papá me enseñó tanto de eso. Quiero contarle una anécdota. Papá era el hombre que manejaba más dinero en el país, y no porque fuera Ardila Lule ni Luis Carlos Sarmiento. Era el hombre que por sus manos pasaba más dinero que por ninguna de las otras manos del país. ¿Sabe qué era él? Era cajero en el Banco de la República. Entonces toda la plata él le pagaba a los bancos, pagaba grandes sumas de dinero. Bueno, un día yo fui a verlo y papá tenía tanto dinero ahí en la caja. Le dije, papá, ¿y nunca te has puesto a pensar ese dinero? ¿Por qué no tomar un poquito? Y me dijo, mi hijo, te voy a contar una cosa. Eso sí me lo dijo. Me miró a los ojos y me dijo lo siguiente: nunca jamás pienses que ese dinero es tuyo, porque ese dinero no nos pertenece. Para mí es como los zapatos al zapatero. Para mí es como cualquier otra cosa, ¿verdad? Como la madera al carpintero. Es un elemento de trabajo. Me dijo, yo desde que me entro aquí me mentalizo que eso es como piedras, como cualquier otra cosa, y así trabajo. Y me dijo, hijo, en 30 años de trabajo he visto salir a varios compañeros esposados para la cárcel porque pensaron que podían tomar un poco de ese dinero.
Qué peligro creer eso. La conciencia, hermano, es tan importante mantenerla limpia, mantener esa buena conciencia. Esta es la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Usted no va a necesitar consejería de 8 horas para ver si el pastor le profetiza que estaba mal, que hiciera eso. Usted no necesita eso. Usted simplemente necesita encerrarse con Dios y Él inmediatamente le va a decir lo que está bien y lo que está mal, porque su conciencia o lo acusará o lo sacará libre. Qué interesante. La conciencia, nuestra propia conciencia nos reprende y nos acusa. La persona que hace algo mal y lo esconde, empieza, "Ay, que no se den cuenta. Ay, Dios mío, que no me van a preguntar. Señor, y si alguien me vio", y empieza a tratar de ver cómo ocultar las cosas, ¿no? Y se preocupa. ¿Qué es lo que le está martirizando? ¿Qué es lo que le está hablando por allá adentro? Su conciencia. Algunos definieron la conciencia como el perro guardián de nuestras almas. El perro guardián de nuestras almas. Solamente que había una señora que tenía un perro Doberman. Usted sabe que el Doberman es furioso, ¿verdad? Es un perro cazador, un perro de guardia. Y la viejita tenía por ahí unos 70 años y a ella le gustaba que toda la casa estuviera en silencio. El problema es que cuando se acercaba alguien a la puerta y tocaba, o simplemente pasaba un transeúnte por la calle, el perro salía corriendo y empezaba "Wow, wow, 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 wow". Y la viejita decía, "Ay, no soporto esos gritos". Y el perro a los 3 minutos "Wow, wow, 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 wow". ¿Sabe qué hizo? Se consiguió un bastón y la próxima vez que el perrito salió corriendo le pegó un bastonazo en la cabeza. Y a los 3 minutos el perro sale corriendo a ladrar nuevamente y ella vuelve y coge el bastón y ¡pum!, se lo pone en la cabeza. ¿Sabe qué pasó? A las 20 veces que eso sucedió, el perro no volvió a ladrar. No volvió a ladrar. ¿Cuál es el problema, hermano? El problema es que muchos en la iglesia le hemos dado tan duro a nuestra conciencia que ya la conciencia no nos reprende más. La conciencia ya no ladra. Entonces hablamos de conciencia cauterizada. Está seca, está quieta, ya no ladra. Ya lo mismo 8 que 80. Si roba, si no roba, si le roban la mujer al vecino, si tiene malos pensamientos, si se mete en pornografía, le da exactamente lo mismo. Entonces Pablo le dice a Timoteo, guarda la buena conciencia. ¿Sabes, hermano? ¿Cómo hacemos si para unos está bien una cosa que para otros es mala, y para otros está mal una cosa que para otros está bien? ¿Qué hacemos allí? ¿Qué dice la palabra del Señor? A uno les parece mal ver televisión, a los otros no. A los otros les parece mal ir al cine, a los otros no. A uno les parece mal tomarse una cerveza, al otro no. Eso se puede prestar para muchas cosas. Entonces, lo mejor que dice Pablo es, tú tienes que entrenar tu conciencia en la palabra de Dios. Cuando entrenas tu conciencia en la palabra del Señor, ella misma se encargará de decirte lo que está bien, lo que está mal y cuáles son tus límites. Bienaventurado el varón que tiene claros sus límites, porque nunca, hermano, será traicionado por su propia confianza. Jamás será traicionado por exceso de confianza, por exceso de acercarse a tocar el mundo, las tinieblas. Ahí Pablo le está diciendo, tu conciencia tiene que ser limpiada, redimida y santificada para que tengas una excelente conciencia. Y el tercer consejo de Pablo, estamos terminando hoy, pero el tercer consejo de Pablo es mantén una fe que no sea fingida. Mantén una fe que sea sin fingimiento. ¿Lo ves allí en el versículo 5? Tercer propósito del mandamiento es tener una fe no fingida. Cuando Pablo dice esto, es claro, hermanos, que él encontró mucha gente que tenía una fe fingida. Entonces podemos decir, ¿cómo detectar una fe fingida? O mejor, ¿qué es una fe fingida? Una fe fingida yo lo he determinado de la siguiente forma. Cuando tú eres un cristiano por conveniencia, me conviene, mis amigos van a la iglesia, entonces yo voy con mis amigos. No voy por una convicción personal. No llego al Señor por una convicción personal. Llego al Señor porque otros me llevan. Sucede mucho en familias que tienen hijos cristianos. Los padres aprendieron del Señor, se arrepintieron de corazón, llegaron a la iglesia, dejaron los vicios y ataduras, desarrollaron una buena conciencia en el Señor. Pero los hijos ya van a la iglesia porque papá va a la iglesia,
porque mis hermanos van a la iglesia, pero no porque yo estoy consciente de que necesito al Señor para vivir. Pablo le está diciendo, te advierto que hay peligros en tener esa fe fingida. Hoy en día la podríamos llamar religiosidad. Religiosidad es hacer las cosas religiosas, pero sin sentirlo en el corazón. Usted viene, está en la adoración, pero no siente nada y sale igual. Usted viene, está en la palabra, a lo mejor está usted ahí en la silla, usted hasta se ríe con los chistes del pastor, pero sale igual que como entró. No toma ninguna determinación para cambiar o hacer cambios o transformaciones en su carácter. Ahí es donde está la diferencia, hermano. La religión nos salva, la religiosidad nos salva. Solamente, hermano, una fe no fingida te puede llevar a la salvación. No finjas la fe. Lo peor que uno puede estar es estar haciendo algo porque le tocó, o porque estoy en el ministerio porque me tocó, o vengo a la iglesia porque me tocó, o es que me voy a condenar si no vengo a la iglesia. Tú no te salvas por venir a la iglesia. Tú te salvas por arrepentirte en el corazón y recibir a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Por la gracia de Dios eres salvo. No pienses mal, hermano. No pienses, hermano, que viniendo a la iglesia, teniendo una apariencia de fe, ¿a quién vas a engañar? ¿A quién engañamos nosotros, hermano? Tú no puedes engañar a Dios, porque Dios conoce los pensamientos más íntimos de nuestro corazón. Mira por favor el Salmo 139. De esto hablaremos más el viernes, pero estamos hablando del río de tu espíritu en estos días. Y aquí en el Salmo 139, el rey David dijo las siguientes palabras. Cuando él pensaba que podía huir de Dios, tal vez esconderse del Señor. Mira lo que dice el Señor, ¿verdad? En el versículo 7, ¿a dónde me iré? ¿Y a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Lo ves allí? ¿Qué pregunta es? ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Qué tremenda esa palabra. ¿Sabes? Tú te puedes ir de la iglesia, podrías abandonar la fe, podrías no volver a tocar la Biblia, podrías abandonar al Señor, podrías alejarte de todo lo que se llama iglesia o Señor o Cristo, incluso negar la fe, pero vas a tener un problema gravísimo. Mira el problema, porque David dijo, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde iré de tu presencia? Y él mismo responde en el versículo 8, si subiera a los cielos, ¿qué dice? Ahí estás tú. Y si en el Seol, el lugar de los muertos, hiciere mi estrado, ¿qué dice? He aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche, dice, qué promesa resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas, mira esto tan tremendo, aún las tinieblas no encubren de ti. ¿Qué pasa, hermano? Cuando una persona se va, se aleja del Señor y dice, no quiero más con este evangelio, me saturé, llegué hasta el límite, no quiero que nadie me imponga, no quiero que nadie me diga cómo yo tengo que vivir, el pastor me hace sentir mal con todas sus prédicas, yo ya me cansé, me aburrí, me voy para el mundo. Suponte que te vas para el mundo, un día estás allí con el jarro de cerveza, a lo mejor rodeado de amigos en un bar, y ¿sabe qué va a pasar? ¿Sabe qué va a pasar? Dice aquí, aún las tinieblas no encubren de ti. Es muy posible que el barman esa noche te diga, ¿sabe qué? Yo también soy cristiano y he estado mal, y me alejé del Señor, pero venga, hermano, hagamos una oración y volvamos al Señor. ¿Sabe que Dios puede utilizar a cualquiera para hablarte, hermano? Y yo he escuchado testimonios tremendos de gente que creyó que se podía alejar de Dios y el Señor fue a buscarlos. Tuvimos un muchacho, Lucho, ¿no? Yo siempre cuento esto, pero es muy lindo la anécdota. Tuvimos un muchacho que era maestro de la escuela bíblica, sincero, un hombre de Dios. Había conocido al Señor en un pueblo y lo habíamos traído para Bogotá. Y bueno, finalmente el muchacho salió adelante y empezó a trabajar y todo. Un día tuvo una de esas crisis de fe. No sé si murió alguien de su familia, creo que sí. Algo empezó a pasar en su familia. Él regresa a su pueblo
Ya en el pueblo, hermanos, decide olvidarse del Señor. Decide absolutamente olvidarse del Señor. Todos los días iba al billar, se tomaba unas cervezas y ahí estaba tiradito el hombre. Después de ser un maestro del Señor en la iglesia, tiradito en un bar. Bueno, un día el pastor me lo contó. Me dijo: Dios ha puesto carga por ese muchacho. Y dijo: alguien dígame dónde está. Le hablaron de un pueblo por allá, Nocaima o Tocaima, bueno, pueblo por allá. Y el pastor dice: ¿cómo llego allá? Nunca he viajado allá, pero ¿cómo llego? No, toma un bus aquí, llega acá, usted va a llegar a tal casa, usted va a preguntar eso, lo otro, y le dan las indicaciones. Y el hombre fue para allá. Usted no sabe, hermano, la cara de cólico que le puso el hermano cuando vio entrar al pastor al bar donde él estaba allí, borracho. Borracho, estaba borracho. Y el pastor entra allá en el bar y le dice las siguientes palabras: tú crees que eres de aquí, pero tú no perteneces acá. Tú perteneces al pueblo del Señor. Y el hombre se seca las lágrimas con ese tufo y ese aliento y le dice: vamos. Lo lleva, se toma un caldo, luego se toma un tinto, lo acompaña para que se bañe, se vista, lo escucha. El hombre llora contando todo lo que le pasó y finalmente dice: sabes que sí, si tú has venido hasta acá es porque Dios te mandó. Y se levanta y regresa nuevamente a la iglesia. ¿Sabe, hermano? Nunca te apartes del Señor. Jamás. Pero si aún haciéndolo tú llegas a hacerlo algún día, quiero que sepas que nunca vas a poder negar lo que hay dentro de ti. Que fuiste escogido para Dios, seleccionado por el Señor, amado por el Señor, guardado por su divina presencia, santificado por el Espíritu, glorificado en la gloria del Señor, restaurado para su gloria, apartado para su servicio, ungido para tu ministerio. Nunca te apartes del Señor. Solo tienes 3 cosas que pensar hoy. La primera, hermanos, dijimos: el amor nacido de un corazón limpio. Conoce ese amor de Dios. Qué bueno que siempre el Señor empieza por esa fase del amor. Nunca Él comienza por la reprensión, por el látigo, por el juicio, por el castigo, pero empezó por el amor. Con ese amor nos conquistó. Número 2, ese amor te debe llevar a una buena conciencia. Ejercita tu conciencia para la piedad del Señor. Ejercita tu mente, tus pensamientos para saber seleccionar entre el bien y el mal. Noto en los jóvenes una tendencia a veces, y es la de asociarse mal. ¿Lo ha notado, hermano? ¿Lo ha notado? A veces hay un joven que llega con la pasión, con el corazón, con el amor, y de repente cae en un grupo, hermano, que se van a tomar cerveza, que no son espirituales para nada, que mantienen con novias en el mundo, y el joven pierde el fuego y la pasión del Señor. ¿Por qué? Se asoció mal. Cuando tú te asocies, asóciate con los mejores, asóciate con los que aman al Señor, asóciate con los temerosos de Dios, asóciate con los que están firmes en el Señor, no con los que están pusilánimes o dudando o cuestionando todo el tiempo los mandamientos de Dios. Asóciate bien para la piedad del Señor. Ejercita tu fe y tu conciencia para que tengas una limpia conciencia. Y número 3, y finalizo con esto: la fe no fingida te debe llevar, hermano, no solamente a aparentar la fe, sino a desarrollar un carácter cristiano conforme al carácter de Dios. Eso te guardará de tener una fe fingida. No tendrás que fingir. Lo contrario a una fe fingida es una fe, ¿qué? Una fe, ¿qué? Genuina, verdadera, transparente, una fe pura. Eso es lo que tú tienes que tener. A ti no te importe lo que los demás hagan. Ay, pastor, es que los demás no vienen a la maratón, entonces yo tampoco. Nadie puede hacer eso, hermano. Eso es una fe fingida. Ay, pastor, es que no quieren adorar, entonces yo tampoco. Es que no van a ir al encuentro mis amigos, entonces yo tampoco voy al encuentro. Es que nadie está en un grupo familiar, entonces yo tampoco. Nunca hagan las cosas por lo que los demás hacen. Tienes que tener carácter con Dios y tú vas a hacer lo que Dios quiere para ti. Eso se llama tener carácter. Eso es fe no fingida. La fe fingida no vale 3 pesos, hermano, pero la fe sin fingimiento vale mucho más que el oro. Dígame amén. Gloria al Señor. Pónganse de pie, por favor, y vamos a orar y bendecir esta palabra en el corazón. Espero que usted tome decisiones. Usted, si es un joven, si es un hombre mayor, no importa, pero que usted esta noche entienda que Pablo quiere para usted
estas tres cosas, y Dios quiere para usted estas tres cosas. Número uno, el amor nacido de un corazón limpio. Ore por ese amor. Si usted ha venido en déficit de amor, ¿sabe? Quiero decirle, hermano, que hay una fuente inagotable del amor de Dios, y esa fuente es el amor de Jesucristo por usted. Nunca cuestione esa clase de amor. Ese amor lo levantará a usted. Ese amor lo restaurará a usted. Ese amor le dará vida. Ese amor lo llevará cada vez más alto. Ese amor, hermano, lo sacará del lodo cenagoso y lo pondrá en alto.